7:45, doy la bienvenida a Rafael Dávila, asambleísta de Loja, independiente. Buenos días, asambleísta, ¿cómo está? Buenos días, Milton. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todo el país, de manera particular a mi provincia, a Loja. Intensa discusión esta semana sobre cómo van a instrumentar la decisión popular del domingo. Sí, han circulado algunos criterios. Es lo usual, ¿no? Pero tenemos que tener claras las cosas. Hay un mandato popular que no podemos de ninguna manera desviarnos del camino. Tiene que ser claros los textos que envíe el presidente de la República, recogiendo lo que consta en la misma consulta, en los anexos, y eso tiene que ingresar a la Asamblea Nacional. Me parece que es una buena iniciativa. Yo comparto la idea de conformar una comisión ocasional por dos motivos, ¿no? El uno, porque va a permitir que participemos todos los sectores que estamos representados en la Asamblea. Usted sabe que la conformación de las comisiones al inicio se hizo con una clara mayoría y en algunos casos con la ausencia de quienes, o sea, con una clara mayoría de quienes conformaron en ese momento la mayoría legislativa, y en algunas comisiones con la ausencia de otros sectores que nos encontramos en la Asamblea Nacional. Una comisión ocasional permitiría, como lo ha anunciado el presidente de la Asamblea, que se conforme con representantes de todos los sectores, no solamente de las bancadas formalmente establecidas, sino también grupos de asambleístas de otros movimientos que no alcanzamos el número para ser bancada y que podemos estar representados en esa comisión. Había sobre ese tema, perdón que le interrumpa, había una queja porque dijeron, Cronfle convoca a las bancadas, pero nos deja fuera a los independientes. En principio fue así, luego se corrigió esto. No solo a los independientes, es más, el grupo de asambleístas independientes provenimos de varios sectores. En mi caso participé por la alianza Actuemos, que apoyó la candidatura de Otto Sonnenholzer, por ejemplo. Pero eso somos una parte de los asambleístas independientes. Hay otros que provienen de movimientos locales. Está Pachacuti, por ejemplo. Está Claro que se puede. Entonces, hay grupos que no alcanzaron al número para conformar una bancada. No se olvide que la conformación de una bancada obliga a contar con 14 asambleístas. Los que no completamos 14 no podemos ser bancada, pero estamos en la asamblea. Participamos, tenemos nuestro criterio, nuestras opiniones. Por eso esta comisión ocasional tiene la virtud de ser, yo digo, mucho más inclusiva, mucho más democrática. Va a recoger el sentir de las diferentes tendencias del país y de las diferentes regiones del país para aprobar un tema que sin duda es importante. Es darle viabilidad, darle formalidad a lo que el pueblo decidió el domingo pasado. Ahora, el anuncio del presidente Cronfle tiene dos partes. La primera, esta comisión multipartidista ocasional, check aprobado, digamos. La segunda, incluir más cosas de las que están en la Asamblea. ¿Eso de dónde salió? ¿O no leyó el presidente Cronfle el dictamen de la Corte Constitucional? ¿Qué? Sí, me parece que hay un desliz allí que no corresponde a lo que manda la Corte Constitucional y además lo que obliga un mandato popular. Por eso le decía que la segunda ventaja de una comisión ocasional de amplia representación permitirá que estemos absolutamente atentos y concentrados para que no nos desviemos del camino. Ya tuvimos un precedente fatal, vergonzoso, cuando se quiso introducir temas impresentables en las reformas al COIP, al Código Orgánico Integral Penal, que intentaban apuntar en la línea de la impunidad. Entonces, por suerte, siempre hay gente que estamos muy atentos a los textos de los proyectos que finalmente se debaten y se votan en la Asamblea. Entonces, esta conformación va a permitir que estemos varios sectores muy atentos a que no se introduzcan textos que no están en los anexos y en la consulta popular. Eso no es posible, eso no permite la Corte Constitucional, no permite el sentido común y no deberíamos extendernos más allá de lo que el pueblo dispuso. O sea, el dictamen de la Corte dice además, se advierte que el término aprobar en el presente caso no implica en modo alguno que el Poder Legislativo deba aceptar sin discusión alguna los textos legales propuestos por el proponente. Es decir, pueden hablar, pueden discutir, pueden darle forma, pero no pueden de ninguna manera cambiar la decisión
de lo que se aprobó. Sí, porque además si se quiere introducir textos adicionales u otros temas, Milton, hay formas de hacerlo. Es un tema de presentar un proyecto de ley independiente. La Asamblea Nacional puede perfectamente tramitar cualquier proyecto de ley, obviamente que sea adecuado y conveniente a los intereses del país, de modo que no es necesario siquiera hablar de introducir nuevos textos de acá. Y por otro lado, evidentemente, al llegar a la Asamblea Nacional, y eso va a requerir un debate, y un debate significa un análisis. Lo que podremos hacer es de pronto corregir algún detalle que no esté correctamente redactado, enriquecer de pronto los textos que envíe el presidente de la República, pero no mucho más que eso. De ninguna manera introducir temas adicionales o textos adicionales que desvíen o que incrementen lo que ya el pueblo dispuso en la consulta del domingo. Ahora, este mandato o este dictamen de la Corte también va para el presidente. El presidente tampoco puede hacer mucho más que lo que está escrito, digamos, por el mismo gobierno en la consulta popular. Es decir, menos el presidente puede saltar sin observar, cambiar, modificar, agregar o quitar. Es lo correcto. Además, una consulta popular me parece que es un evento que debe tomarse con mucha solemnidad y yo diría que es sagrado, porque es el pronunciamiento del pueblo del Ecuador. No podemos desviarnos de lo que el pueblo señale. Repito, más allá de lo que ya ha establecido la Corte Constitucional, creo que la ética, el respeto a la voluntad popular nos obliga a no incluir nada que no esté decidido por el pueblo del Ecuador. No lo debe hacer ni el presidente de la República en el texto que enviará a la Asamblea Nacional y peor aún lo podemos hacer los asambleístas. Así que en eso tenemos claro la figura. Por eso saludamos la conformación de esta comisión multipartidista, me parece que es lo correcto y estaremos atentos para que el proyecto que finalmente apruebe la Asamblea no tenga absolutamente nada adicional a lo que el pueblo decidió en la consulta del domingo pasado. Ahora, hay que poner, por ejemplo, el tiempo de las penas que se van a incrementar. Una de las preguntas lo plantea así. Sí. Ahí lo tiene que poner el presidente. Sí. Hay temas, ¿no? Porque hay temas que van a poder ser analizados, debatidos y finalmente buscaremos el consenso adecuado. Pero está claro que el país ha decidido que se endurezcan las penas para ciertos delitos. Y además creo que esa es una corriente mayoritaria también en la Asamblea Nacional. De hecho, las reformas al COIP, que se quedaron truncas por esta intromisión inadecuada de textos vergonzosos, diría yo, ya contenía reformas al COIP para endurecimiento de penas. Hoy viene de una consulta popular, compartimos, pero la pregunta es, ¿qué delitos, qué tiempos, ¿no? ¿Qué plazos tendría? Esas son cosas que perfectamente van a ser debatidas, consensuadas, para que esté en los textos finales que apruebe la Asamblea. ¿Por qué usted menciona el tema de incluir textos, yo digo de una manera extraña, dice vergonzosa? Lo que pasó en el COIP. Sí. Claro. Eso, lo que pasó cuando se aprobaba la ley, cuando se trataba la ley tributaria del gobierno. Se acuerda que un día amanecimos con que nos quieren quitar, nos quieren pedir un aporte salarial, después nadie se hizo responsable. Y ahora pasa esto de reducir la edad para ser embajador. Mire, las comisiones están conformadas por 11 asambleístas. Evidentemente, quien tiene liderazgo en las comisiones es el presidente o la presidenta de la comisión. Con sus asesores recogen los temas que se analizan al interior de las comisiones, los plasman en los textos finales y pasa que a lo mejor hay asambleístas que se distraen, que no leen el momento que ya les ponen en su despacho para firmar, o se confabulan algunos de ellos para pasar sin el debido debate. Esto no está bien, pero afortunadamente, Milton, afortunadamente, todos los textos finalmente son puestos en conocimiento de todos los asambleístas. Todos conocemos finalmente lo que se presenta ya para segundo debate. Lo conoce la prensa, lo conoce el país y siempre habrá la posibilidad de revisar con cuidado y no permitir que se estén introduciendo temas
en último momento, sin que haya sido conocido por la comisión en algunas ocasiones, sin que se haya debatido, sin que se haya analizado en el primer debate. Siempre hay esa posibilidad porque la viveza criolla está en todas partes, pero si actuamos con tino, con cuidado, con prolijidad, estaremos siempre atentos para que esas cosas no pasen. Después de la crisis diplomática con México y después de la consulta popular, el panorama para el gobierno en la Asamblea es otro. Cambia sin duda, se queda sin los aliados con los que empezó. El grupo de independientes, ¿hacia dónde va? Miren, nosotros tenemos la misma posición desde el primer día y lo hemos dicho. Nos interesa un país que funcione, nos interesa un país que se hagan bien las cosas, nos interesa que al gobierno le vaya bien, porque el éxito de un gobierno es bueno para un país. No estamos para bloquear, para interferir, para impedir, no estamos para eso. Quizás la ventaja es que al no pertenecer a los grandes partidos políticos, a los grupos más grandes, que quizás están pensando en su candidato presidencial de las siguientes elecciones, tenemos esa apertura para no tener esos cálculos. Y tenemos absoluta predisposición para colaborar en los temas que creemos que son importantes para el país. Quizá en el caso de los asambleístas independientes hay menos cálculo, ¿no? Hay menos cálculo político, hay menos consignas, y eso facilita que podamos realmente tener una actitud en todo momento en la Asamblea Nacional, una actitud, yo diría, positiva para analizar los temas y pronunciarnos en buena hora, si convienen al país, y si no, igual nos negamos, igual no los aprobamos, pero sí, esa actitud. Y ahora que la mayoría inicial al parecer no continúa rigiendo, bueno, estaremos atentos a los temas que plantee el gobierno nacional y que planteen otros asambleístas para aprobar lo que el país necesita, lo que el país... Juicios políticos, por ejemplo, el juicio político que se viene a la fiscal general es de los más polémicos, cuestionados e impulsados por un sector político. Desde el primer día. Así es. Desde antes del primer día, inclusive. Sí, así es. Nosotros hemos sido absolutamente claros. El grupo de asambleístas independientes, que tenemos un grupo, le llamamos Acuerdo Parlamentario por el Ecuador, así lo hemos autodenominado. Hemos dicho desde el primer día, desde que sonó esa posibilidad, que no estamos de ninguna manera de acuerdo que ni siquiera que se autorice un juicio político a la fiscal general del Estado. Ni siquiera con eso estamos de acuerdo. Ya lo hizo el CAL, pero obviamente cuando llegue al pleno de la Asamblea no estamos para solapar ninguna agenda de impunidad. Que bien sabemos que hay un grupo político de la Asamblea que tiene esa agenda, tiene ese objetivo, y claro, la fiscal es una funcionaria incómoda para aquellos que quieren plantearle la impunidad al país. Pero en el caso nuestro, tenga la seguridad, Milton, y le digo al país, de ninguna manera apoyaremos un enjuiciamiento o una censura a la fiscal general del Estado. Respaldamos su acción, sus decisiones, admiramos y valoramos lo que está haciendo y tiene nuestro respaldo. Muchas gracias. Asambleísta Rafael Dávila, por la provincia de Loja, independiente. Tenemos que terminar. Vienen las noticias locales. Tenga buen día.